Leemos la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 18 al 20. Y llamándolos les ordenaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te glorificamos, mi Dios. Te pido que esta palabra pueda ser de gran bendición a todos aquellos que puedan escuchar. Para tu gloria. Amén. Amén. Acabamos de leer en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso del 18 al 20. Una conversación, aleluya, una conversación acalorada entre los líderes religiosos de aquellos tiempos y dos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, dos apóstoles, muy específicamente Pedro y Juan. Podemos ver de que aquellos líderes religiosos, escribas y fariseos, le hacían un pedido a estos dos hombres. Les decían, aleluya, o le ordenaron, diciéndoles: en ninguna manera se atrevan ustedes a seguir hablando, a seguir enseñando, a seguir predicando, ni anunciando, aleluya, este mensaje del evangelio. De ninguna manera se atrevan ustedes a seguir enseñando en el nombre de Jesús. Por estos dos hombres llenos del Espíritu Santo y con mucha valentía, aleluya, le devolvieron a aquellos líderes religiosos como merecían. Pedro y Juan le hicieron esta pregunta: ¿será que dejaremos nosotros de obedecer a Dios para obedecer a los hombres? Es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. En ninguna manera podemos nosotros callar, ni dejar de hablar, ni de anunciar, ni de enseñar, ni de predicar lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, los que hemos presenciado. Aleluya. Es interesante que podemos ver que desde los tiempos antiguos, desde el comienzo de la iglesia, aquellos que se oponen a la verdad, aquellos que son enemigos de Dios, enemigos de la iglesia, enemigos del evangelio, se han levantado para tratar de silenciar la voz de Dios, para tratar, aleluya, de silenciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La verdad de Dios sabemos que molesta a aquellos que están viviendo en una mentira. Sabemos que incomoda a todo aquel que está viviendo contrario a la palabra del Señor. Sabemos que la verdad de Dios confronta a todo aquel que está viviendo una vida en tinieblas y en pecado. Pero en el día de hoy vamos a ver qué espera Dios de nosotros o cómo deberíamos nosotros de responder cada vez que se levanta, aleluya, cualquier oposición, o cada vez que el enemigo quiera levantarse para tratar de silenciarnos, de censurarnos para que no hablemos la verdad. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 8, verso 32. El mismo Señor Jesucristo dijo estas palabras. Dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El enemigo odia la verdad. El enemigo odia y detesta la libertad. Por eso siempre ha buscado censurarnos. Por eso siempre ha buscado cómo prohibir, aleluya, y callarle la boca a la iglesia. En los días de los apóstoles, los líderes religiosos le prohibieron a estos discípulos hablar acerca del Señor Jesucristo. Pero qué bueno que estos discípulos, llenos de valentía, llenos del poder de Dios y llenos del Espíritu Santo, aleluya, les respondieron como se merecía. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres.
Y esa historia se ha venido repitiendo a través de los años, a través de las generaciones. Hoy en día, en la sociedad, se levantan todavía leyes, ideologías y sistemas para tratar de callar la palabra de Dios, para tratar de censurar la verdad. Nosotros tenemos el ejemplo de aquel profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 20, verso 9, cómo el profeta Jeremías fue perseguido por profetizar, por hablar en nombre de Dios. Este hombre conocido como el profeta llorón, aleluya, que los mismos que servían dentro del templo, los sacerdotes, terminaron acusándoles, terminaron llevando a Jeremías al cepo, terminaron, aleluya, torturando a Jeremías porque el mensaje de Jeremías era demasiado molestoso. Y aunque Jeremías en cierta ocasión trató de callar, aunque Jeremías en cierta ocasión, aleluya, había prometido no volver nunca más a hablar en nombre de Jehová, era más fuerte el poder dentro de sus huesos y dentro de su corazón que le impedía a Jeremías callar su boca, que le impedía a Jeremías, aleluya, no anunciar, hablar, predicar lo que Jehová ponía en su corazón. Tenemos también el ejemplo del profeta Amós, como fue expulsado por denunciar las injusticias que se vivían en los tiempos del profeta Amós. Pero si traemos, aleluya, esto al tiempo presente, al año 2025. Por ejemplo, yo vivo en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. En estos días, hace 2 días, 3 días atrás, recibimos una noticia muy lamentable. Aleluya. Podemos poner el ejemplo de este joven activista, este joven político de línea conservadora. Estoy hablando del joven que asesinaron varios días atrás, de Charlie Kirk, que era un activista y un político de línea conservadora, que se dedicaba a denunciar y a condenar lo que es la agenda progresista y la agenda extremista de la izquierda. Charlie Kirk hablaba en contra del aborto. Aleluya. Él hablaba en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Charlie Kirk hablaba en contra de la igualdad de género. Hablaba en contra y debatía en contra de las operaciones y cirugías financiadas por el Estado para que los niños se conviertan en niñas y los hombres en mujeres. Hablaba en contra de la agenda o de la famosa agenda woke. No sé si la han escuchado, pero es una agenda, amén, que, pues bueno, busca fortalecerse cada día más acá en los Estados Unidos. Y él hablaba en contra de esta agenda. Él hacía debates abiertamente en las universidades en contra de esta agenda progresista, de izquierda, extremista. Todos ustedes conocen, aleluya, cuál es o cuáles son las posturas de aquellos que siguen esta línea de izquierda. Y pues bueno, él se dedicaba a eso. Hablaba en contra del socialismo, hablaba en contra del comunismo, y él iba a las universidades, se dedicaba a eso. Pues lamentablemente, días atrás, en plena luz del día, un lunático, un jovencito de 22 años, terminó acabando con la vida de Charlie Kirk. Simplemente porque este joven se oponía a la agenda progresista de estos días. Cuando yo vi eso, escuché en la noticia, me llegó a la mente Juan el Bautista. Este joven que asesinaron días atrás era un joven abiertamente cristiano. Él pues no tenía vergüenza
de públicamente dejar saber de que creía en el Señor Jesucristo, y públicamente él debatía y denunciaba todas estas políticas, amén, y leyes que han hecho, leyes que van en contra de la palabra de Dios, que van en contra de los buenos principios y que van en contra de la moral. Y lamentablemente este joven tuvo que pagar con su vida. Hace 2 o 3 días atrás, un joven, desde la altura, mientras él daba una conferencia en una universidad, le quitó la vida con un disparo en el cuello. De la misma manera, aleluya, como hacían en los tiempos del Antiguo Testamento con los profetas, que los asesinaban, los torturaban. Un Juan el Bautista que le cortaron la cabeza por venir y hablar en contra de Herodes Antipas. Esos tiempos se repiten, esos tiempos vuelven a repetirse. Aunque han pasado más de 2,000, 3,000, 4,000 años, todavía, aleluya, podemos ver que eso sigue en función. Y yo les decía a muchos o a algunos de mis hermanos de que hoy fue ese joven activista, pero mañana seremos nosotros los predicadores del evangelio. Mañana seremos nosotros, aleluya, a quienes nos van a querer censurar por hablar la verdad de Dios. Mañana seremos nosotros los que seremos catalogados como personas que tienen un discurso de odio simplemente porque aborrecemos lo que Dios aborrece, aleluya, y llamamos pecado a lo que Dios llama pecado. Pero yo quiero animar a toda la iglesia y a todo aquel predicador que ha sido llamado por el Señor a que nos mantengamos firmes y más en este tiempo, aleluya, que aunque tengamos que, aleluya, quizás pagar con nuestras vidas, de ninguna manera nosotros vamos a comprometer lo que hemos recibido de parte de Dios, vamos a comprometer la verdad de Dios. Hoy más que nunca debemos, aleluya, de ser esas antorchas encendidas, así como habló el profeta Daniel en el capítulo 12, verso 3, cuando dice que en los últimos días, en estos tiempos que estamos viviendo, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, los que enseñan la verdad a muchos, los que enseñan la rectitud, nosotros seremos como las estrellas que iluminan en el firmamento por toda la eternidad. Y yo creo que en este tiempo donde estamos viendo cómo las tinieblas arropan la tierra, cómo la maldad arropa la tierra, aleluya, en este tiempo es cuando más nosotros deberíamos de pararnos con valentía y llenos del poder de Dios, hablar la verdad, anunciar a Cristo, llamar al pecado por su nombre, aleluya, a lo malo llamarlo malo y a lo bueno llamarlo bueno. Esto que aconteció aquí días atrás en los Estados Unidos, hermano, debería nosotros de ponernos en alerta, así como este programa, tiempos de alerta. El enemigo se ha levantado y todo aquel que quiera levantarse para contradecir las tinieblas tiene que tener muy claro de que pagará las consecuencias. Pero la verdad no puede encadenarse, la verdad no puede ser silenciada. Fíjese que Pablo escribió en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 9, que la palabra de Dios no está presa. O sea que pueden matar al mensajero, pero nunca podrán matar ni eliminar el mensaje. La palabra de Dios no está presa. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 9. Aleluya. Aunque maten al mensajero, aunque encarcelen al mensajero, el mensaje sigue vivo. Oh, aleluya. Este evangelio, este mensaje que liberta, esta verdad de Dios a través de los siglos
y generaciones, el enemigo ha intentado de borrarla, pero no ha podido. Aleluya. Porque la palabra del Señor dice que cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor nunca pasará. Así que aunque intenten apagar la voz de Dios, aunque intenten silenciar la voz de Dios, aleluya, la luz del evangelio brilla hoy más fuerte que nunca y seguirá brillando aún más fuerte en medio de tanta oscuridad. Acordémonos que los cristianos en el imperio, en aquellos tiempos en el imperio romano, predicaban desde las catacumbas y la iglesia siguió creciendo. Aleluya. Acordémonos que cuando se levantó aquella persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, esto Dios lo utilizó para que mientras ellos iban corriendo de sus verdugos, ellos iban predicando y la iglesia iba creciendo y las almas el Señor las iba añadiendo. O sea que cuando se levantan las tinieblas para perseguirnos, aleluya, también la iglesia crece, la iglesia se fortalece. Amén. Las almas que todavía no han sido añadidas, el Señor las va añadiendo. Y en los momentos más difíciles, en los momentos, aleluya, quizás de más persecución, en los momentos de más pruebas y tribulaciones, es cuando la iglesia ha experimentado sus más grandes avivamientos. Y yo creo que ese tiempo viene y viene por ahí. Gloria al nombre del Señor. Al final del día, nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. O sea que aunque intenten apagar la voz, aunque intenten, aleluya, silenciar este mensaje, nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, aunque nos persigan, la iglesia sigue creciendo. Todavía hay 7,000 rodillas que no se han doblado ni se doblarán ante los Baales. Gloria al nombre de Jesús. Y nosotros como iglesia debemos de responder cuando el enemigo, las tinieblas, tratan de levantarse para censurar esta verdad. Y tenemos que pararnos con firmeza, como dice Hechos capítulo 4, verso 20. Aleluya. Estos discípulos hablaron con esta firmeza, con esta convicción, con esta valentía, con este poder. Ellos dijeron, Juan y Pedro, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aleluya. No podemos dejar de testificar del poder de Dios. Mire qué valentía, hermano. Es como la iglesia está llamada a funcionar. Hoy en día hay muchos cristianos cobardes, pero yo creo y tengo la convicción de que también los valientes son más. Pero que en este tiempo hay que levantarse con valentía, pidiendo al Espíritu Santo denuedo para hablar la verdad, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. El Señor Jesucristo dijo, sed prudentes como la serpiente y sean sencillos como palomas, según Mateo capítulo 10, verso 16, aleluya. Tenemos que levantarnos, iglesia, con firmeza, levantarnos con valentía, levantarnos con sabiduría, levantarnos y pedirle a Dios que nos llene de denuedo, de fe, como el apóstol Pablo pedía al Señor, que le diera denuedo, valentía para él predicar la palabra sin miedo, gloria al nombre de Jesús, creyendo que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Que nosotros no vendamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Que nosotros no nos vendamos a los políticos de hoy en día. Aleluya. Y quiero hacer énfasis en esta parte, que nosotros como iglesia no negociemos con hombres. Aleluya, esta verdad.
que sigamos denunciando, hablando, llamando al pan, pan y al vino, vino, llamando al pecado, pecado. Aleluya. Y siguiendo con firmeza y valentía, diciéndole a Herodes cuando comete algún error, de que ha errado contra Dios, de que ha pecado contra Dios. Aleluya. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo de la iglesia alumbrar, iluminar. Es el tiempo de que la iglesia pueda traer, aleluya, nosotros como los portadores de la verdad, traer al pueblo, hermano, la verdad que sana, la verdad que liberta, la verdad que restaura, la verdad que saca al hombre de confusión, la verdad que ilumina, que alumbra a todo aquel que está caminando en tinieblas. Aleluya. Este hombre realmente que a mí en lo personal me ha ministrado bastante, porque murió como un héroe, como un mártir. Estoy hablando del joven asesinado hace varios días, Charlie Kirk, aquí en Utah, porque nunca vendió sus principios. Aleluya. Nunca comprometió la verdad. Iba a estas universidades donde la gran mayoría de los estudiantes son ateos, enemigos de Dios, homosexuales, lesbianas, comunistas, socialistas, progresistas, de izquierda, extremistas, gente que no quiere saber de Dios. Este joven, aleluya, apenas comenzando a vivir, unos 30 años de edad, iba a estos lugares y les decía a esta gente, no, eso no es correcto. Eso a Dios no le agrada, esa agenda es contraria a Dios. Eso no es de Dios. Y por eso le odiaban tanto. Por eso querían quitarle la vida y terminaron haciéndolo. Dios lo permitió. Dios lo permitió con algún propósito, porque ahora los que no le conocían, aleluya, pues los van a conocer. Aquellos que no conocían cuál era la agenda de este joven, lo que hablaba o lo que predicaba y lo que enseñaba, ahora van a buscar, van a ir a Google, van a hacer su propio, como le dicen acá, su propio research. Van a estudiar, a indagar, a ver qué era lo que este muchacho hablaba. Tenemos jóvenes brillantes, como este joven argentino, Agustín Laje, que también se dedica, aleluya, a defender la agenda conservadora. Y nosotros como cristianos debemos de hacer lo mismo. No se trata de conservador o liberal, se trata de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Se trata de que nosotros, amén, también podamos defender los valores, los buenos principios, defender la familia, nuestros niños, nuestros hijos. Aleluya, levantarnos y hablar en contra de esta agenda. Aleluya, que lo que busca es envenenar a nuestros niños en las escuelas, enseñarles desde pequeñitos a que odien a Dios. Aleluya, desde temprana edad de nuestras escuelas, porque es el sistema y es la agenda de enseñarles a que sean ateos, enseñarles, aleluya, a ser homosexuales, lesbianas, enemigos de Dios. Y para eso estamos nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Para eso fue que el Señor nos dejó aquí o nos tiene a nosotros aquí en esta tierra. Así que la verdad es como una semilla. Aunque intenten enterrarla, siempre brota con más fuerza. Aleluya. Y el mundo podrá buscar o tratar de censurarnos, pero la iglesia debe seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo. Eso quiere decir que tenemos que seguir anunciando la verdad, quieran escucharnos o no. Quieran escucharnos o no, tenemos que hablar la verdad, aunque eso nos cueste popularidad. Aleluya. Aunque eso quizás nos va a llevar a ganarnos muchos enemigos, aunque eso quizás,
aleluya, nos va a costar de que la gente no quiera saber de nosotros, de que la gente quiera volarnos el cuello, como hicieron con este joven, de que la gente quiera censurarnos. Nosotros estamos en esta tierra para marcar la diferencia. Nosotros somos los voceros de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Los pies de Cristo, las manos de Cristo y la boca de Cristo aquí en la tierra. Y no todo está perdido, porque mientras la iglesia del Señor Jesucristo esté aquí en esta tierra, aleluya, hay esperanza. Y nosotros somos los portadores de esa esperanza y de ese mensaje, aleluya, de salvación y de esperanza. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, la pregunta es, ¿está usted dispuesto a proclamar la verdad, aunque quieran callarnos? ¿Está usted dispuesto a marcar la diferencia? ¿Está usted dispuesto a predicar este mensaje del Evangelio? ¿Está usted dispuesto a ir contra la corriente? ¿Está usted dispuesto a no ser popular? ¿Está usted dispuesto a que lo odien? ¿Está usted dispuesto a que le señalen? ¿Está usted dispuesto, aleluya, aún a poner su vida en riesgo por causa de este evangelio? Tomemos a este joven como ejemplo y también tomemos esto para examinarnos y también para ver en los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos proféticos, tiempos en los cuales la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca, donde todo irá de mal en peor. Los tiempos irán, aleluya, empeorando. Esto es simplemente un ensayo. Esto es simplemente el comienzo de dolores de parto. Todavía no hemos visto nada. Por lo tanto, la iglesia del Señor debe de apercibirse. La iglesia del Señor debe de procurar mantener sus lámparas encendidas. La iglesia del Señor Jesucristo debe de procurar, aleluya, tener sus vasijas llenas de aceite, porque lo vamos a necesitar. Se acercan momentos malos, momentos difíciles a esta tierra. Pero qué bueno que contamos con el respaldo de nuestro Señor Jesucristo y qué bueno que nosotros tenemos una esperanza viva, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que adelante, iglesia del Señor Jesucristo, apercibidos, firmes, pidiendo al Señor fortaleza, aleluya, y estando preparado para la final trompeta. Este ha sido su hermano y su amigo, el pastor José Lachapelle, de la iglesia Jesucristo Viene Ya, acá en el Bronx, Nueva York. Shalom, paz de Dios.